el orden en el que van a comenzar las intervenciones. Primero, a mi derecha, próximo a mí, está el doctor Ángel Luis Pujante, que es el profesor emérito de la Universidad de Murcia. Ha coeditado infinidad de obras dedicadas a Shakespeare, editado y coeditado, entre otras, 400 años de Shakespeare en Europa, en el 2003, Shakespeare en España, los textos de 1764 a 1916, Hamlet en España, la bibliografía notada bilingüe. Es editor, Ángel Luis Pujante, conocido y reconocido como tal, del Teatro Completo de Shakespeare, editado por Espasa entre los años 2010 y 2015, que incluye, como saben, 29 traducciones suyas de obras del genio del teatro. Bien, 4 de ellas, por cierto, en colaboración con Salvador. En 1998, una de sus traducciones, la versión castellana de La Tempestad, fue galardonada con todo merecimiento con el Premio Nacional a la Mejor Traducción. Del año 2000 al año 2008, el doctor Ángel Luis Pujante fue investigador principal del proyecto I+D, la presencia de Shakespeare en España, en el marco de la cultura europea, subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que continúa participando, y entre otros muchos méritos, que no puedo alargarme porque entonces la mesa se reduciría solo a leer los periplos vitales y los méritos de los intervinientes, pues le diremos que es presidente honorario de la Asociación de Investigación Shakespeariana de Europa. A su derecha, a la derecha del profesor Ángel Luis Pujante, tenemos también a otro reconocido experto, es el profesor Dennis Rafter, de origen irlandés, aunque afincado en España desde hace décadas. Es doctor en Teoría, Historia y Práctica del Teatro por la Universidad de Alcalá de Henares y premio extraordinario por esa tesis dedicada a Hamlet en España. El doctor Rafter se formó como actor en el Abbey Theatre, en el Teatro Nacional de Irlanda, en el Guildhall, la escuela tanto de música como de drama londinense, donde se licenció como profesor de voz y de drama. Entre otros muchos galardones, ha recibido el premio Adolfo Marsillac de la Asociación de Directores de Escena en el año 2013, en reconocimiento a su trayectoria teatral y docente, así como a una labor cultural importante dedicada a tender puentes entre Irlanda y España. Su libro Hamlet y el actor recibió el tercer premio Artezplay en el año 2010, y su monólogo, el destacable Oscar Wilde, podríamos traducir, ganó el premio al mejor monólogo en el Festival de Teatro de Edimburgo de 1981. El profesor Dennis Rafter es maestro de actores, director de escena, actor, experto en Shakespeare y en el teatro irlandés. Ha sido invitado muchas veces por el Teatro Clásico Nacional, ha dirigido un total de 50 obras, desde clásicos españoles, ingleses, irlandeses hasta autores contemporáneos, estrenadas en escenarios tan importantes como el Teatro Romano de Mérida, el Corral de Comedias del Magro, el Teatro Lope de Vega de Sevilla, el Español de Madrid, etc. Ha viajado por muchos sitios, tiene una gran experiencia además en el teatro infantil, y sus últimas producciones han sido un Edipo Rey en el Teatro Romano de Mérida, en el Festival de Verano de 2014, también una producción en el Teatro Español de Madrid en el mismo 14, y en Ávila y Alba de Tormes, el año pasado, 2015, una producción titulada Teresa, la jardinera de la, entre otros méritos. Bien, y a la derecha del doctor Rafter tenemos al profesor Ángel Aro, artista plástico y escenógrafo. Ha sido responsable de la dirección de arte y escenografía de muchos importantes montajes, vamos a decir de los más recientes hacia los más antiguos, pues el montaje de Sedientos, de Moabán, dirigido por Paco Maciá, para la compañía ferroviaria, compañía para la que también dirigió otros muchos montajes, como el del 2015, el de Artes Decorativas de Lola Montejar, o el de Ecus, de Peter Schaffer, del año 2014. Además de para esta compañía, para la que ha trabajado títulos también de dramaturgos contemporáneos, como Himmelberg, de Juan Mayorga. También ha trabajado para espectáculos de danza, el Póker Flamenco, dirigido por José Antonio, para la compañía de Matilde Rubio. Ha trabajado también La Gitanilla, de Miguel de Cervantes, con dirección también de Paco Maciá. Tiene además ponencias importantes en talleres. En el año 2012 dirigió un taller de escenografía para televisión en la Universidad Católica de Murcia. Ha hecho un curso de escenografía para la Escuela Superior de Diseño de la misma ciudad. Ha hecho cursos de creatividad en París, en la Escuela de Cine de Puerto Real. Ha sido docente de escenografía para cine.
y también ha sido docente de escenografía en el Centro de Artes Escénicas de Sarobe, en Urnieta, en Guipúzcoa. Además, como hemos dicho, además de escenógrafo, es artista plástico y sus últimas exposiciones individuales pues son la del año 2016 en el que estamos, Retrato del Padre, en el Museo Ramón Gaya de Murcia. El año pasado expuso en la iglesia de Verónicas y en años anteriores pues, ha expuesto su obra en la Tabacalera de Madrid, en La Tregua, en la Fundación Petrocano de Blanca, en Murcia, y en una galería de Johannesburgo, un también importante éxito en su producción. Bien, en todo caso creo que es suficiente este resumen que les he improvisado de las personalidades artísticas y académicas de los tres ponentes invitados, y por lo tanto con este título abierto y genérico, Interpretar y dirigir Shakespeare, otros lenguajes de la escena, comenzamos la mesa redonda dándole la palabra al doctor Ángel Luis Pujante. Gracias, Adoro, por tu amable presentación, y gracias también a la directora de la SAP de Murcia, Sonia Murcia. Y quiero también felicitar a todos cuantos han hecho posible este congreso en este año tan conmemorativo, que no se va a ver hasta 100 años después y no vamos a estar aquí. Hay que aprovecharlo. El moderador nos pidió que resumiéramos en pocas palabras nuestras respectivas intervenciones. Yo voy a leer lo que escribí, afortunadamente es muy poquito, y les va a dar una idea de lo que voy a continuar diciendo. El teatro de Shakespeare es de palabra y actor. En sus obras está todo. Para representarlas basta con respetar el texto. Eso es lo que escribí y ahora voy a desarrollarlo. Como irán observando, este titular no es totalmente mío. Ya verán por qué. Desde el siglo Desde el siglo XVI, directa o indirectamente, de manera expresa o tácita, se dice que el teatro isabelino, por tanto el de Shakespeare, es teatro de palabra y actor. A este respecto, un caso muy elocuente es el de unos marineros ingleses que en una travesía y para entretener su ocio representaron o recitaron Hamlet y Ricardo II. Estoy hablando de marineros ingleses de la época de Shakespeare. Recordemos además que en aquel entonces, para decir vamos a ver una obra, se decía más bien let's hear a play, oír una obra, más que verla. También en España, el teatro clásico del siglo de oro. Es cierto que hay obras como La Tempestad que se prestan más al espectáculo, sobre todo con los medios modernos, y no digamos en el cine. Ya en su texto, acto tercero, escena tercera, se dice que la mesa repleta de comida que han dejado unos espíritus desaparece mediante un quaint device, es decir, un artificio. Sin embargo, recordemos que La Tempestad también se representó en palacio, donde no había un escenario que permitiera el uso de este efecto especial, cualquiera que éste fuese. Lo mismo se puede decir de otra obra como El sueño en una noche de verano, que también se presta mucho al espectáculo. Por eso, creo que están equivocados los que dicen cosas como, por ejemplo, que con Shakespeare hay que perder el respeto al texto, o que la reverencia con un texto es algo absurdo, sea por llamar la atención o por la razón que sea, y especialmente cuando tienen delante a un periodista, y más si el periodista tiene un micrófono. Porque eso de perderle el respeto a Shakespeare o a los clásicos es una manera torpe y arrogante de decir lo que ya sabíamos, que el mundo del teatro siempre ha aspirado a la mayor libertad posible frente a los textos. Conforme, muy bien. Pero, ¿cuánta libertad? ¿Y de qué tipo?
como aquí suele tratarse de experimentalismo escénico, ¿cuánto experimentalismo frente al texto? Porque claro, está ocurriendo que algunos montajes son tan experimentales que si no se ha leído la obra, uno no se entera de lo que está pasando en escena. Y si se ha leído, uno puede salir diciendo, pero esto ¿qué tiene que ver con la obra? Si es que uno se ha quedado hasta el final. Y no hablemos de ciertos montajes modernos de óperas. Valquirias presentadas como secretarias o algo así. Todo esto puede sonar, y aquí voy avisando, a antagonismo de intelectual, de escritor o miembro del mundo universitario. Un mundo que, me apresuro a añadir, es tan criticable como cualquier otro. Por lo tanto, me incluyo como criticable yo también. Y es cierto que esta actitud adversa es tan vieja como el teatro mismo. Empieza en Platón y continúa en nuestro tiempo. No sé si conocen, porque creo que no está traducida al español, la antología The Anti-Theatrical Prejudice de Jonas Byrish, el prejuicio antiteatral. Una antología que recoge un buen número de testimonios antiguos y modernos de esta actitud. Sin embargo, sorprende que no incluya una observación tan contundente como esta que voy a citar sobre la relación entre texto y representación. Es nada menos que de Aristóteles. Está al final de la parte sexta de su Poética y dice, según la traducción canónica de Valentín García Llebra, el espectáculo es cosa seductora, pero muy ajena al arte y la menos propia de la poética, pues la fuerza de la tragedia existe también sin representación y sin actores. No está mal. Así que, si es como dice Aristóteles, no será necesario ir al teatro, pues se puede vivir la experiencia de la tragedia leyéndola. Esto es lo que explica siglos más tarde, y de manera mucho más tajante, el novelista Javier Marías en su artículo ¿Por qué detesto el teatro?, cuya lectura recomiendo. No porque esté de acuerdo, sino porque es saludable leer cosas con las que no se está de acuerdo. Al menos en parte, en buena parte. Ahora bien, descartando casos extremos, habría que hacer las siguientes precisiones. Primero, en muchas de las observaciones recogidas en esta antología no hay ningún prejuicio antiteatral, más bien lo contrario. Gusten o no gusten sus opiniones, los autores las explican y razonan. Segundo, la crítica a la actividad teatral recogida en esta antología no siempre se ha expresado como una oposición total a ella, sino aspectos parciales de ella. Y tercero, tal crítica no procede siempre del mundo intelectual o literario. Y ahora quisiera destacar esta observación porque bastantes veces es el propio mundo del teatro el que critica aspectos clave de la actividad teatral y especialmente sus excesos. A eso iba. Y daré ahora 3 ejemplos que no están en la antología a la que me vengo refiriendo. Primero, en Hamlet hay una crítica implícita de esos excesos en los consejos que les da el príncipe a los actores, especialmente cuando pide que nadie se salga de su texto. Segundo, el método Stanislavski instruye al actor para que evite el histrionismo y la autoexhibición y le enseña a actuar con naturalidad. Y tercero, y esto a modo de un ejemplo entre bastantes, el actor y director teatral norteamericano Tim Robbins
que trajo a España hace 1 o 2 años un montaje de una obra tan abierta a lo espectacular como El sueño en una noche del verano, dijo esto: lo grandioso de sus obras es que en ellas está todo. Basta con respetar la literalidad. A mí no se me va a ocurrir enmendarle la plana. Y la verdad es que llevo muy mal todas esas adaptaciones de sus obras que discurren en el salvaje oeste o donde los personajes son unos mafiosos. Inventos de este tipo lo desvirtúan. Y en efecto, la compañía, The Actors Gang, montó una obra, y cito, reduciendo al mínimo el vestuario, la utilería y la escenografía, y dependiendo principalmente del extraordinario texto de Shakespeare y de la imaginación creativa de los actores para realizar este mundo mágico. Realizar, esa es la cuestión. Porque si no, montar esa comedia no sería una realización de Shakespeare, sino una alternativa a él, como observaba John Barton, otro director de escena de la Royal Shakespeare Company. Espero haberme explicado y sobre todo haber planteado la cuestión en sus justos términos. Para aclararlo un poco más, termino con un caso que ilustra muy bien hasta dónde se puede llegar cuando alguien cree que da igual respetar o no el texto y deja así desconcertados a espectadores, intelectuales y, espero, al propio mundo del teatro. Un director de escena muy conocido iba a montar El sueño de una noche de verano y estaba preocupado porque decía que hoy en día no es creíble que en el mundo occidental los padres prohíban a sus hijos casarse con quien ellos quieran. ¿Y qué hizo para solucionar este supuesto problema? Pues presentó a los 4 enamorados de la obra como retrasados mentales, porque así era creíble que los padres les prohibieran lo que fuese. Sin comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ángel Luis Pujante. Menos mal que en vez de 10 minutos ha hablado solo 8, porque entonces han quedado 2 o 3 personas sin darse por aludidas. Bien. En todo caso, le damos la palabra, como siempre, hasta 10 minutos al doctor Rafter, pero ya ven que el profesor Pujante ha puesto el nivel muy alto, por lo tanto vamos a seguir con esa lanza agitada, como algunos quieren traducir a nuestro homenajeado. Bueno, gracias y buenas tardes. Por favor, deja preparado su cartel ahí que dice tiempo, porque soy irlandés y solemos hablar y hablar y hablar. Lo que yo quería presentar o enfrentarme esta noche es para, desde el punto de vista del actor, cómo ayudar al actor cuando se enfrente con un texto de Shakespeare, tomando en cuenta que no hay una única manera de interpretar a Hamlet o Lady Macbeth o cualquier, es que cada uno es diferente, o tan diferente que la gente que existe en el mundo. Entonces, hay 2 aspectos que creo que son importantes con respecto a eso. Uno es mi formación y el otro es la persona que va a interpretar el texto. El director, y hablando como actor-director, no es más que un jardinero que busca la semilla y que intenta cuidar la semilla para que crece y florece y tiene la pureza, la belleza y la verdad del propio personaje actor. Con respecto a Shakespeare, yo no enfrento a Shakespeare diferente a cualquier otro autor. De repente, yo creo que la primera frase de Estragón en Esperando Godot
es tan difícil de interpretar que to be or not to be, that is the question. Incluso yo creo que la primera frase de Esperando Godot es nothing to be done. Nothing to be done. 4 palabras. Pero Beckett era minimalista en su manera de escribir y quería también hacer lo que muchos grandes autores o artistas querían hacer, incluyendo a Miguel Ángel, es decir, quitar a lo que sobra, quitar cualquier cosa que quita, ¿qué es exactamente lo que Shakespeare, lo que Miguel Ángel, lo que Oscar Wilde, lo que Beckett está intentando hacer? Es sentir y hacerse. Entonces, mi antecedente es de cuentos, un irlandés, pero primitivo, porque estamos acostumbrados de vivir en un mundo de teatro que es falso, muchas veces, porque las propias palabras que estamos usando, escenografía, actor, teatro, son palabras que vienen de los griegos, pero los griegos no inventaron el teatro, ni los irlandeses, ni los shakespearianos, ni los españoles. El teatro es mucho más primitivo. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde voy a llevar este actor, actriz que está por delante de mí? Hablando de Iampico Pentametro, hablando de la grandeza de Shakespeare y su capacidad de entender al ser humano, de la estructura de sus obras, de la musicalidad de su texto, de su capacidad de movernos. Voy a empezar en las cuevas. ¿Qué es el actor? ¿Por qué vosotros, actores que están aquí esta noche, esta tarde, quieren ser actores? ¿Por la fama? ¿Por el dinero? Olvídalo. La razón que estáis aquí haciendo teatro es por un instinto natural de comunicar, un instinto natural de comunicar sentimientos. Quiero que vosotros imaginen una cueva en el oeste de Irlanda o en el norte de España o en cualquier sitio. Y la supervivencia depende de que vuelvan de la caza con comida. Fuera es muy salvaje, fuera es muy difícil. Y esperando, voy a decir algo machista, las mujeres esperando en la cueva, pero tal vez fue los hombres esperando en la cueva. Pero de cualquier manera, el pueblo esperando. Los mejores cazadores y cazadoras están fuera. Vuelven, éxito, tienen carne, tienen comida. Entonces, después de haber comido mucho, después de haber disfrutado, después de sentir la vida, la seguridad de nuevo, entonces empiezan a hablar. Y alguien pregunta, ¿cómo ha ido la caza? ¿Cómo ha ido? Porque están interesados en saber el cuento. Porque el cuento consiste en cómo hemos sobrevivido otra vez. ¿Cómo es nuestra existencia? ¿En qué estado estamos? Y el mejor guerrero o el mejor cazador dice, bueno, ha habido un mamut, ¿no? Ahí, y entramos y matamos. Entonces, parece que es suficiente para toda el tribu que está ahí, no. Pero sale un joven de 16 años y empieza a explicar. Aquí estuvimos. La hierba tan grande y tan alta que no hemos podido ver por dónde estaba el animal. Yo
tenía un miedo tremendo. Entonces, él, por instinto natural, empieza a crear con su imaginación y con la palabra poética, real, sincero, otro mundo para él. Entonces, cuando estamos hablando del actor, no estamos hablando del actor shakespeariano, ni el actor griego, ni el actor irlandés. Estamos hablando del instinto natural que tenemos dentro de nosotros de comunicar los sentimientos. Algunos somos más capaces que otros son fontaneros, otros son electricistas, otros son médicos. Pero a un nivel otro, nosotros somos la gente que nos tocan a comunicar sentimientos. Es una responsabilidad tremenda, es una responsabilidad imprescindible hoy en día, porque estamos perdiendo la capacidad de comunicar sentimientos. Entonces, volviendo a Shakespeare, y no hay nada que hacer, nothing to be done, y volviendo al actor que está enfrentándose con to be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of trouble and by opposing end them, to die, to sleep, perchance to dream, aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coin must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. Entonces, Shakespeare nos hace pensar en la existencia de una manera poética con un tono no más diferente que el niño en la cueva, que Samuel Beckett. Porque lo que Samuel Beckett está diciendo es la existencia también, nothing to be done. Entonces, si yo digo nothing to be done, to be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of trouble, and by imposing end to die, to sleep no more. Bueno, muchas gracias al doctor Rafter. Por ahora, como ven, yo de vez en cuando miro al público, ese público que nuestro anterior ponente decía que no existía, y debe tener razón, porque nadie levanta la mano. Entonces vamos a ver si se animan a ir pidiendo voces. En todo caso, por ahora el público solo ha hablado con dos aplausos. Uno, cuando el profesor Pujante decía que las obras al menos hay que reconocerlas, y otra cuando el doctor Rafter decía que los actores no cobran mucho. No sé. Esto es una cosa rara porque en todo caso creo que de los muchos mecenazgos que ha ido arañando la doctora Murcia, creo que ninguno es de la marca Guinness, ¿no? Bien, en todo caso vamos a darle la palabra ya a nuestro tercer interviniente, 10 minutos como máximo, es el profesor Angelaro, así que tiene la palabra y le escuchamos. Bueno, gracias por elevarme al grado de profesor, que no lo soy. Soy un artista plástico que llevo toda mi vida interesado en el teatro, y mi vinculación al teatro empieza porque de pequeño me interesaba muchísimo saber quién decía qué en cada frase y no perderme. Entonces me gustaba el teatro por eso, simplemente, y de ahí pues empecé una pasión, ¿no? Con el tiempo me encontré con gente estupenda y con la que pude colaborar. Yo realmente me considero un poco intruso en este punto de la palabra, y porque yo vengo de la plástica pura, pero me parece que el profesor Denis ha dicho una cosa que a mí me interesa mucho, y la tenía anotada en una cosa que se me ha perdido, pero la tenía anotada, que era la palabra responsabilidad, ¿no?
creo que la responsabilidad no solo pertenece al mundo de las letras, sino también al mundo de la imagen. Y es verdad que la imagen, en estos tiempos que corren, tiene un gran campo frívolo que alimenta estómagos con poco gusto, pero también hay gente muy responsable haciendo imagen y aplicándola a campos que no son puramente pintar o hacer esculturas, sino también colaborando, como ha sido tradicional en la historia de la humanidad, con la gente de texto, ¿no? Entonces, yo he tenido alguna ocasión de trabajar a Shakespeare con mi amigo Paco Maciá. Hicimos un Hamlet hace años en la Escuela de Dramático y luego un Sueño de una noche de verano. Inicié también con otro director un proyecto de estos proyectos que se inician y fracasan como tantos, que fue un Macbeth, pero me dio la oportunidad de acercarme a este autor. Y entonces, a mí lo que me fascina de la posibilidad de trabajar con Shakespeare es precisamente esa responsabilidad de construir el espacio, ¿no? Porque construir un espacio no es simplemente poner en escena unos elementos con los cuales los actores se mueven, más o menos. Es describir a esos personajes y esas acciones y esas emociones antes de que puedan hablar. Yo siempre he pensado que un escenógrafo es una mezcla de carpintero y psicólogo. Un encuentro entre esos dos oficios, ¿no? Y cuando uno entra en la habitación de alguien que no conoce y observa las paredes, los muebles, etc., uno, antes de que esa persona empiece a hablar, uno se puede hacer una idea de quién es, qué cultura tiene, cuáles son sus objetivos en la vida, cuáles son sus maldades, sus bondades, y uno se hace una idea preconcebida que generalmente no es cierta, pero es mentira que las apariencias engañan. Las apariencias no engañan tanto como nos gusta decir, las apariencias son bastante sólidas. Y con el teatro yo creo que pasa igual. Cuando uno es capaz dice Peter Brook que toda la escenografía está en el texto, ¿no? Muchas veces no está en el texto, más allá de los objetos que juegan con los personajes, está entre líneas, está en la psicología de los personajes. Y el teatro nos da la ventaja por encima del cine. Yo he trabajado en cine, que es un mundo que finalmente decidí que lo que más me gustaba del cine era sentarme en la butaca a verlo. Porque el trabajo del cine tiene esa parte desagradable de que es excesivamente naturalista y al final esclaviza a los trabajadores del cine en una búsqueda de un excesivo naturalismo y hasta una pornografía de la imagen, ¿no? Sin embargo, el teatro tiene la virtud de devolvernos al patio del colegio, de que con esta botella yo puedo describir un árbol y que tanto el escenógrafo, el director, los actores y el público crean que es un árbol en el que está sucediendo esa acción, ¿no? Creo que los espacios comunican emociones y yo creo que cuando uno va al teatro ha visto una muy mala obra si al salir dice qué escenografía tan buena o qué música tan estupenda. Yo creo que uno tiene que salir con la emoción completa, con la comunión completa de haber visto una obra que durante un tiempo nos ha hecho pensar que lo que sucedía sobre ese escenario era verdad, ¿no? Y nos ha hecho llorar con la muerte de alguien que sabemos que no ha muerto. Me hace muchas gracias porque en mi campo, en el campo de la plástica, se dan lo que se llaman las performances últimamente, en inglés es simplemente una actuación, ¿no? Y entonces, con muchos de mis compañeros, discuto sobre que la performance es un acto de verdad frente al teatro, que es un acto de mentira, ¿no? Y me hace mucha gracia, porque yo siempre que discuto de este tema digo, tú piensas que la gente que va al teatro piensa que cuando el actor muere está muriendo de verdad, o sea, el personaje muere no está muriendo de verdad, pero jugamos a que muere y nos emocionamos porque muere. Y esa es la grandeza del teatro, o sea, volvernos a ese mundo bienaventurado de la infancia donde las cosas tienen significado más allá de que sean verdad o mentira, ¿no? El crítico Harold Bloom dice que la diferencia entre, por aludir a los dos personajes del Congreso, entre Shakespeare y Cervantes, es que los personajes de Cervantes hablan entre ellos y hablan de sus costumbres, de sus texturas y por lo tanto su espacio
es unívoco, o sea, es un espacio rural de un tiempo y un lugar que es difícilmente trastocable, ¿no? Sin embargo, los personajes de Shakespeare, según Harold Bloom, no hablan entre ellos, hablan al público. Y eso hace que universalicen esa palabra, ¿no? Y al universalizar la palabra, los que hemos venido detrás y tenemos el derecho, porque yo creo que efectivamente hay que respetar muchísimo los textos, pero de respetar a sacralizar también hay un paso, y la sacralización implica una reverencia excesiva, porque todos los seres humanos tienen derecho a revisar todas las pasiones y todo lo que se ha escrito, ¿no? Y yo creo que revisar a Shakespeare es, por supuesto, respetarlo, pero también es entenderlo, y a veces para entenderlo necesitamos traer las pasiones que él describe, puesto que son universales, a un tiempo en el que las entendemos, porque a veces es como una revisión es como volver a escribir el Quijote. No se trata tanto de despreciar a Cervantes, sino de que las generaciones nuevas entiendan lo que quiso escribir Cervantes, porque a lo mejor si las nuevas generaciones, o yo mismo, leo a Cervantes en el idioma original que se escribió, tal vez me pierdan muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es inteligente, la revisión es inteligente siempre que se haga el respeto a lo que efectivamente quiso contar el autor. Por ejemplo, a mí se me ocurre que el bosque de Macbeth es un bosque, es un espacio simbólico, es un espacio donde nos habla de la luz, la tiniebla, donde nos habla de la tragedia que está por venir, pero es un bosque que encontramos después en Conrad, en Lovecraft y en Tim Burton. Quiero decir que es tan universal como eso. Y no hay que tener miedo a esa posibilidad de expansión de los sentimientos más allá del texto original, ¿no? Y para un escenógrafo, que es, digamos, al final un poco el convidado de piedra del teatro, porque es verdad que el teatro puede suceder perfectamente sin escenografía, basta un actor, una luz y un público, ¿no? Sí que es verdad que a veces es importante poder crear un espacio que hable de esos lugares donde después van a suceder escenas o sucesos o emociones, y amplificarlos. Y amplificarlos no significa que la escena sea una grandilocuencia visual o sonora, sino amplificar significa que el espacio donde suceden esas palabras sea el lugar adecuado, que sea el lugar donde sucedan esas palabras de forma que parezca que sea natural que sucedan allí, ¿no? Yo creo que esa es la labor de un constructor de espacios en el tiempo que nos ocupa, porque no nos olvidemos una cosa: el tiempo que nos ocupa es un tiempo que compartimos con Internet, con el cine y con posibilidades visuales que hacen muy atractivo esos lugares, y el teatro no debe tratar de competir con ellos, pero sí que tiene que generar emociones suficientes para competir emocionalmente con el cine y con esos lugares, ¿no? Entonces, yo ya he dicho que me considero un poco un intruso con ventaja. Voy a acabar diciendo que bien, eso mucho placer, de verdad. Siempre quería hacer eso cuando estuve en una mesa. bien, la próxima vez lo traeré escrito en un hacha, que también es shakespeariano. Bien, gracias a los tres ponentes. Nuestro tiempo se ha reducido mucho, teníamos que haber empezado a las 9, hemos empezado a las 9:26, ¿no? Pero nosotros usaremos la cortesía de los reyes, que es ser puntuales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no vamos a robarles su tiempo de descanso, de cena, ni vamos a alterar el resto del horario. Por lo tanto, son a las 9, hasta las 9:15 nos da tiempo. Si nuestros tres ponentes resumen en un minuto ese último titular, pues tenemos 12 para poder escuchar sus preguntas. Creo que es suficiente.
No he notado que hubiera turno de réplicas entre sus intervenciones, creo que eran complementarias, no establecía ningún debate, la idea de revisión y de recreación, de respeto, creo que es común, no existía problema alguno, así que entonces, aunque para decir estas cosas uno tendría que ponerse joroba, pues el invierno de su descontento se convierte ahora en glorioso verano, así que señores, intervengan. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, sean por favor tan amables de decir quiénes son o algo para situarles su nombre y si tiene buena voz y es actor, pues le oiremos seguro. Muchas gracias. Bueno, soy yo. Quería preguntar al primer ponente. Al profesor Ángel Luis Pujante. A ver, yo es que me planteo una cosa cuando voy a ver Shakespeare al teatro, por ejemplo. Digo, claro, ¿qué voy a ver? ¿Un monólogo del Club de la Comedia o Shakespeare? Entonces, claro, ese debate que tengo yo a lo mejor y que a veces opto por uno o por otro, una gran parte de la sociedad no lo piensa y se va a ver el Club de la Comedia. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto hay que respetar al autor, teniendo en cuenta que las exigencias actuales pues, no son las que había entonces, ¿no? ¿Cómo es verdad que el respeto al texto, pues lógicamente, pues un autor y todo eso, pero que la gente se va al Club de la Comedia? Mi primera reacción es, ¿no tiene usted una pregunta más pequeña? Una pregunta. Es decir, no se puede resumir en muy poco tiempo una respuesta como la que sería necesario para esa pregunta. Yo creo que si tuviera que sintetizarlo, diría lo que ha dicho antes Álvaro Zaldívar, en el sentido de que la obra que se vea en el teatro, para empezar, sea reconocible. No sé si me expreso bien o que sepamos que cuando estamos viendo tal obra, es tal obra y no tal otra, o algo que se parece a eso pero no acaba de encajar en lo que estamos viendo. Eso sería un desideratum, el primero de todos quizá. Por otro lado, y no sé si ya con esto terminaría, porque él antes dijo que podríamos hacer una especie de resumen de lo que... pero quizá lo puede hacer ahora, no lo sé. Es decir, si yo pudiera dar un consejo, no sé quién para dar consejos, pero ¿cómo me gustaría a mí que se representara a Shakespeare, no solo en España, sino en todas partes? Porque yo voy mucho al teatro y voy al teatro en Inglaterra y lo que más o menos he planteado aquí lo veo allí y con creces. Entonces, no es un problema local nuestro. A mí me parece que para no confundir al espectador debería haber suficiente variedad de Shakespeare en cuanto a la experimentación y a la experimentación extrema y a la no tan extrema. Voy a dar un caso muy concreto que está ocurriendo ahora mismo. Me refiero al hecho de que muchos colegios, escuelas e incluso universidades se está leyendo bastante a Shakespeare de una manera o de otra. Y entonces el profesor les dice, bueno, mira, hay ahora mismo un Hamlet, hay lo que sea, allí. Acabamos de leer Hamlet, o lo has leído, y van allí y se encuentran con algo que no se esperan. Esto es algo que, como he dicho, yo no soy quien para decir que no se haga. Me parece muy bien que se haga. Lo único que sería bueno que al mismo tiempo hubiera montajes menos experimentales. Esto es lo único que quiero decir, que fueran más reconocibles. Yo no sé si con esto respondo o no respondo a la pregunta, porque ya he dicho de antemano que me parece la pregunta muy amplia y por tanto responderla muy compleja. No sé si he dado alguna pista que pudiera satisfacer la curiosidad del interviniente, no lo sé. Seguro que sí.
preguntas? Sí, adelante. Mi nombre es María Cañada y yo que he tenido la oportunidad de leer sus traducciones, pues le quiero preguntar si no le parece demasiado encorsetado el traducir a Shakespeare en verso, porque quizá eso vaya en detrimento del propio lenguaje poético al tener que ceñirse a la traducción en español en verso, versificada. Quería que usted me comentara. Bien, lo único que yo he intentado hacer en mis traducciones es ofrecer un equivalente del original, un modesto equivalente, en el sentido de que si el texto y la representación ofrecen una serie de efectos estéticos, que esos efectos del original de esos efectos estéticos se pueda beneficiar también un público lector y, en su caso, espectador en el ámbito de habla hispana. Voy a dar un caso concreto que me dejó un poco sorprendido. Vamos a ver, en Romeo y Julieta hay 3 sonetos. La declaración de amor de Romeo y Julieta es un soneto seguido de una sextina. Que yo sepa, hasta ahora solo lo hemos traducido como tal 2. Que yo sepa. Perdón si omito algún otro. Entonces, si alguien me reprocha que yo haya traducido ese soneto como soneto, solo le puedo decir, pues oiga usted, yo he intentado producir un efecto análogo o parecido al del original. Si lo disfrutan, si es que se puede disfrutar, no sé si se puede hablar de eso, los anglohablantes, ¿por qué no lo pueden disfrutar los hispanohablantes? Eso es lo único que he intentado. Y si eso lo ha hecho en español Lope de Vega, Tirso, etcétera, que riman mucho más que Shakespeare, ¿por qué no se puede hacer en español? Ahora, una vez hecho, usted y quien sea tiene todo el derecho del mundo a criticarlo, a decir que no le gusta, o que no está bien, o que no es un soneto bonito, o lo que sea. Eso sí. Pero lo que yo he intentado es esa meta que acabo de exponer, y si me he equivocado, pues lo siento. Pues no lea mis traducciones, no las use y otra cosa. Por alusiones me permito hacer una nota que además le comentaba antes a Ángel Luis Pujante. Meredith Oakes es la libretista de la última versión de La Tempestad, que se ha convertido en ópera, compuesta por Thomas Sayles, un compositor inglés relativamente importante. Y Meredith Oakes ha decidido que el pentámetro yámbico no encajaba bien musicalmente y ha hecho un libreto que se ha apartado del ritmo shakespeariano. Sin embargo, Benjamin Britten hizo Un sueño de una noche de verano siguiendo el verso shakespeariano, por lo tanto. Bien, en todo caso, más preguntas, señores. Adelante, por favor. Sí. Para el profesor Vázquez, creo haber entendido que usted ha dicho que hay muchas maneras de interpretar el texto, ¿no? Y que interpretar un texto es una manera natural de comunicar nuestros sentimientos. Entonces, escuchando justamente antes al señor Pujante, me ha saltado la duda de si interpretamos el texto de manera instintiva, si no va en contra justamente de lo que decía el señor Pujante, que es respetar la primera intención del autor y no salirse de lo que ha dicho el autor. Me parece que tu pregunta es más difícil que la primera. Me alegro mucho que me has preguntado eso, porque es la clave. Cuando yo he dicho que no hay una manera solamente de interpretar a Julieta u otro, lo que quiero decir es que dentro de nosotros mismos está Julieta. Dentro de mí está Julieta. Yo creo que la clave de Julieta es la tradición de una niña de 12, 13 años a una mujer. Entonces, lo que yo busco en el actor o actriz es esta semilla. ¿Dónde está Julieta en ella? ¿Dónde está
Entonces estuve trabajando con una actriz hace unos años, un joven actriz que estaba interpretando el papel de Julieta. Y la energía que un director tiene que poner en observar y entrar en el mundo del actor es tremenda. El director no debe gastar su energía escribiendo, saltando, no. Tiene que pasar su energía en la cabeza, entrando y entendiendo a la persona. Entonces ella no encontraba a Julieta. Entonces he dicho, mira, tenía un jersey, he dicho, mira, juega con el jersey, o Romeo, Romeo, como si fuera una muñeca, o Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name, or if thou wilt not be but sworn my love, and I no longer be a captive. It is but thy name that is my enemy. Y después, ella empieza a sensualizar la niña. There is not hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Entonces la transición ha ido en todos los sentidos, porque eso es el problema de ayudar a un actor, es no separar movimiento, voz y personaje, sino tener una fusión. Y la única manera de hacerlo es desde dentro de la semilla. Entonces, trabajando contigo, voy a buscar y intentar que tu Julieta es diferente de cualquier otra. Para contestar a la pregunta sobre hacer Hamlet de una manera u otra, las meninas lo han hecho de varias maneras, pero hay solamente una menina, y no se puede hacer el mismo menina que Velázquez. Nunca vamos a repetir el Hamlet de Shakespeare, pero antes de hacer cualquier versión nuestra que viene desde dentro, tenemos que entender la obra. ¿Y cuántas personas hacen un Hamlet nuevo sin entender ni eso de la obra? Pero si vas a ir en otra dirección, entonces llámale por otro nombre. Hamlet en Dublín. Hamlet se enfrenta con James Joyce. Pero para hacer Hamlet, ¿por qué vender barato al masterpiece que es Hamlet? Entenderlo y presentarlo. Muchas gracias. Aunque amablemente la directora nos dice que nos prolonguemos, yo insisto en que eso siempre es en detrimento de la siguiente cita. Por lo tanto, vamos a respetar, como mucho vamos a darnos una flexibilidad de minutos. Por lo tanto, una de dos. ¿Alguien tiene una pregunta más difícil que la anterior? No, si no tiene ninguna pregunta más difícil, en todo caso el profesor Aro, igual que el profesor Rafter, y insisto que es profesor porque nos ha dado una clase muy buena, así que por lo tanto le llamamos profesor Aro. El profesor Rafter, el profesor Pujante, no se van a ir, no van a hacer como al final de la tempestad que todo se desvanece, se van a quedar aquí y por lo tanto se van a ser mucho mejores las preguntas en proximidad. Por lo tanto, para acabar a la hora, les pido a nuestros tres ponentes que hagan ese titular, ese minuto, 2 minutos de resumen, si les parece. Y así a las 9:15 o un poco más tarde habremos acabado. Luego se pueden acercar aquí, tocarles, son de verdad, no son de la materia de los sueños, están construidos de carne y hueso, como dice también el bardo. Así que le damos ese turno final de intervención al profesor Aro, por favor. Bueno, tengo poco que añadir ante la erudición que me acompaña. Nada, simplemente, bueno, me parece que obviamente Shakespeare es una de los grandes personajes que han sabido transmitir las pasiones humanas, pero yo quería simplemente un apunte sobre lo que has dicho, porque como soy pintor... Exactamente. Solo un pequeño matiz. Cuando Velázquez pinta las meninas, no las pinta para ser interpretadas.
pero cuando Shakespeare escribe Romeo y Julieta sí lo escribe para ser interpretado, con lo cual hay una complicación mayor. Quiero decir, Velázquez él no tiene ningún interés en que nadie reinterprete la Marina, lo hemos hecho nosotros después a pesar suyo, ¿no? Pero ese Shakespeare no pasa eso. Entonces, y eso es lo que genera mayor responsabilidad. Pero Las Meninas es lo mejor ejemplo de dirección escénica del mundo. Como él ha compuesto el espacio, para mí, él es un gran director. En ese sentido hay mucho en común con el teatro. Sí, sobre todo porque él le da la vuelta a la escena y pinta lo que hay en el espejo y pone en el espejo lo que le está viendo. Claro, es un gran retrueque visual. Es un mago de la... Es un mago de la percepción visual. Pero claro... Hasta las películas del oeste no han conseguido eso entre comillas teatro. Ver tres cosas a la vez. Bueno, pero bueno, volviendo, esto pasa siempre, el diálogo empieza justo cuando acaba la mesa. Esto es otro de los constantes en las mesas. Yo simplemente voy a decirlo una pequeña cosa, y es que creo que efectivamente hay mucha frivolidad a la hora de construir físicamente un espacio teatral, por lo que estáis diciendo, porque no se entiende. Yo creo que la buena construcción empieza por una buena lectura del texto, obviamente, y por aparcar la autoría y generar un espacio que sirva a la acción teatral. Muchas gracias, profesor Rafter, su titular. He pasado gran parte de mi vida intentando comunicarme en un idioma que no es el mío. Llego de tres culturas. Entonces, para terminar, para dar énfasis en el hecho que los sentimientos son universales y es la clave de Shakespeare, voy a hacer el Ricardo III en gaélico. Entonces, y después explico algo. Ese aquí con Misha marinero, a marinero más ver un drone. Is gonna name a maharing harna shleita kushna farika go kimanatin marania magra. Is of an even after suck the lane. The richen ser an agreed on flash. The hood and grim les come live on tail shot. The line malair go in dower ermochina. Muchas gracias. Su titular. Yo iba a decir otra cosa. Ya dije antes que tenía en mente otra cosa que ya he dicho, así que ahora tengo que decir otra. Pero me ha dado la pista Dennis Rafter, gracias, porque ha hablado de la posibilidad de hacer Hamlet en Irlanda, Hamlet en Dublín. Bueno, vamos a ver, voy a ver si soy breve, con un ejemplo muy claro. La primera representación francesa de Hamlet, 1770 o 1769 aproximadamente, es una versión neoclásica en una representación que tiene que durar 24 horas según los cánones neoclásicos, reducida a muy pocos personajes, y conforme uno lo va leyendo se va dando cuenta que esto no guarda mucha relación con Shakespeare. Evidentemente es una versión muy particular del señor Jean-François Dupuy, que se especializó en versiones neoclásicas de Shakespeare, al cual le debemos el Otelo, que luego se hizo en España con muchísimo éxito y que luego representó con más éxito todavía Isidoro Máquez. De esto creo que han oído hablar bastante. ¿A dónde voy a parar con esto? Que el señor Jean-François Dupuy jamás dijo que eso eran obras de Shakespeare. Lo que dijo en su prólogo, lo primero que dijo en su prólogo es: yo no sé inglés. Por lo tanto, quiso dejar muy claro
que esa obra era suya. Y no quiso ponerse o protegerse bajo el paraguas de Shakespeare. Y firmó su obra como suya propia. Lo único que estoy intentando decir es que su ejemplo debería seguirse mucho más en nuestros días. Muchas gracias. Por lo tanto,